¿Qué pasaría si el fulano plan de 3 fases siempre estuvo pensado para un periodo de 2 años? ¿Qué pasa si, como bien sabemos, entonces, de esos 2 años, aún están faltando, como es obvio, 20 meses más? O sea, 1 año y 8 meses de la cara más cínica y más traicionera que jamás haya tenido el intento fallido de revolución. Planteamos esa pregunta por una razón específica y vale la pena analizarlo. Ya va a ver. Por eso también es importante tratar de entender ese enigmático mensaje de María Corina Machado que anticipa, o no, su próximo destino internacional. Y ya va a entender lo que le digo. Además, haremos una actualización muy inquietante en el juicio PDVSA Cripto, porque la pregunta que le han hecho a Tarek El Aissami es, wow, casi una declaración de intenciones. Así mismo se lo digo. Y es que además, Estados Unidos planea presentar cargos criminales contra Raúl Castro el próximo miércoles, esto según un funcionario del Departamento de Justicia, del DOJ. Así que usted sabe cómo comienza la cosa con el nuevo método, ¿no? Acompáñame a repasar las últimas horas y te las voy a contar hoy, sábado 16 de mayo de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. ¿Quién sabe exactamente cuál es el time frame de la transición en Venezuela? Ese lapso de tiempo que tienen en mente quienes hoy tutelan la neodictadura. Difícil de saber, ¿verdad? Porque las variables para calcular ese final que todos queremos ver muy pronto, con tantas ansias, son tan numerosas como impredecibles. Pero de que hay gente que sabe, o al menos que maneja los planos de los que se plantean en los laboratorios políticos, a expensa de ajustes, por supuesto, no tenga la menor duda. Ahora, son muy pocos. Pero algo reciente me hizo recordar lo que pasó antes de la caída de Maduro. Fíjense bien y escuchen con atención para que no se confunda. Hace un par de días, Nickmer Evans, ¿sí?, quien fue chavista y luego víctima del propio chavismo, soltaba una bomba en X, una noticia, unos titulares, vamos a decirlo así. Decía, han pasado 4 meses y me ratifican que lo negociado con Trump y que se mantiene es Delcy por 2 años. Queda 1 año y 8 meses. Primero elecciones regionales, después parlamentarias y de último en diciembre de 2027, la presidencial para entregar en enero de 2028. Existen negociaciones que intentan acelerar los tiempos, pero aún sin éxito. Antes de que usted pegue el salto de la silla, ya va, yo no estoy dando esto por sentado, pero tampoco soy quien para afirmar o desmentir de dónde obtuvo esa información. Repito, yo me atrevo a pensar que nadie, o quizá muy pocos, sabrán a ciencia cierta lo que se diseñó en un papel en Washington. Pero vamos a repasar la memoria reciente porque los hechos no mienten. Y porque si eso es una posibilidad, que no veo por qué no pudiera ser una posibilidad, que el factor sorpresa venga de nosotros hacia el régimen y no que nos agarren con los pantalones abajo, como se dice en criollo, por el simple hecho de que nunca nos planteamos ese escenario. Recordemos primero aquella llamada filtrada por medios de comunicación que le hizo Trump a Maduro, esa que posteriormente fue corroborada tanto por Trump como por Maduro y distintos voceros. Uno de los puntos más álgidos fue que Maduro había implorado por 3 años de gracia. Quien tenga buena memoria recordará que esto se habló. La negativa, por supuesto, de la administración Trump fue absoluta y además fue tajante. La oferta era que se fuera en los próximos días con una serie de concesiones, pero que se largara. Como bien sabemos, el tirano no hizo caso. Pensó, dentro de él, que él podría burlarse indefinidamente del gobierno de los Estados Unidos, tal y como venían haciéndolo con los propios venezolanos durante 27 años. Y el resto, ya usted sabe, es historia. Pero la tramoya venía de mucho antes. Y escuche bien esto. El 13 de septiembre de 2025, aquí, en este espacio, le dimos una primicia importante que causó un revuelo tremendo. Ese día, en el programa, le revelamos que un empresario venezolano había viajado a los Estados Unidos para hacer lobby por una transición sin Maduro
pero encabezada nada más y nada menos que por los hermanos Rodríguez y con la asistencia del infame José Luis Rodríguez Zapatero. Repito, el programa está aquí en el canal, guardado, y lleva el título Jorge y Delcy intentaron cobrar la recompensa por Maduro, Diosdado y Padrino. Programa del 13 de septiembre del año pasado, por si usted tiene tiempo el día de hoy y le provoca repasarlo. Por si fuera poco, luego de ese programa vino aquel desvergonzado artículo del New York Times, en donde intentaron vendernos a todos, al mundo, a esa Delcy Rodríguez como el lado moderado del chavismo. ¿Se acuerda? Yo sé que sí. Una serie de pistas que luego también fueron viendo la luz hasta que llegó el glorioso 3 de enero de este año. Ese día, ese 3 de enero, pudimos corroborar que muchas de las filtraciones venían de muy buena fuente. ¿Y saben qué tenían todas las filtraciones en común? Que el plan de Delcy siempre fue proponerse como la líder de la transición por 2 años de cohabitación y tender un puente de plata para su retirada luego, buscando quedar absolutamente impune ante la justicia internacional y llevándose, por supuesto, todo el dinero mal habido posible. Ahora, volviendo a la publicación de X, y visto lo visto, ¿a quién podría extrañarle que ese sea el plan que intentan imponer? 2 años de Delcy. Pero ya va, la pregunta clave no es ni siquiera esa. La verdadera pregunta, si es que esos son los planes, es, ¿el país aguanta? ¿Estaría usted dispuesto a aguantar 2 años más, o bueno, año y 8 meses, de dictadura edulcorada para conseguir nuestra libertad? La respuesta, por supuesto, en su mayoría, estoy seguro, va a ser un no rotundo. Y es aquí donde la matemática fría de los laboratorios de Washington o donde las pretensiones de los usurpadores de Miraflores chocan de frente con la realidad del terreno, de la vía misma. Porque hay 2 factores determinantes que tienen el poder real de reventar ese cronograma de la infamia, si es que existe, y de acelerar los tiempos de forma drástica. Yo me imagino que usted se imagina, ¿verdad? Porque el primero de ellos tiene nombre y apellido, María Corina Machado. Cualquier pacto de espera por 2 años ignora deliberadamente el mandato y la legitimidad popular que ella tiene. El regreso físico e institucional también de María Corina Machado al país no es un evento protocolar, y usted sabe que no, si no ya hubiera regresado. Sería el catalizador que rompiera cualquier transición cosmética diseñada por los hermanos Rodríguez. La presencia de María Corina en el tablero nacional desmantela una normalización de esa dictadura maquillada que tenemos al día de hoy. Porque entendemos, muchos de nosotros, que ella no va a regresar para cohabitar por 24 meses con los verdugos, o 18, o 20. Asumimos que su retorno representa la ventana de transferencia real y efectiva de poder, obligando a que se adelante, forzosamente, los plazos, porque el liderazgo legítimo empuja la salida desde adentro y no desde una sala de espera. Pero hay un segundo factor, y es el factor definitivo: nosotros. El rol de la ciudadanía en la presión social. La comunidad internacional y las oficinas geopolíticas solo son una parte pequeña de la ecuación, pero jamás pueden sustituir la fuerza del ciudadano. Los venezolanos no podemos asumir ese rol de espectadores pasivos de un cronograma de agonía. La presión social constante, la denuncia indomable, la resistencia civil organizada y la exigencia indoblegable de que se respete la soberanía popular tienen que actuar como un yunque sobre la neodictadura. Porque tenemos que hacer todos, incluyendo María Corina, que el costo político, que el costo económico y que el costo social de sostener el poder por 2 años, el régimen, sea impagable para ellos. Y es que el quiebre no va a ocurrir por la buena voluntad de los tiranos, ni tampoco la de acá de los Estados Unidos. Va a ocurrir cuando la presión interna los asfixie tanto que el tiempo se les agote. Porque la libertad de Venezuela no se puede negociar a plazos cómodos para que los criminales limpien sus expedientes y sus cuentas bancarias. Porque el tiempo no es de ellos. Los plazos se acortan con la firmeza de un liderazgo en el terreno y además con un país que esté decidido a no regalarle a la tiranía ni un solo día más.
Pero insisto, la publicación de X me la tomo como lo que es, una publicación. Porque aquí lo realmente importante es, ¿estamos preparados nosotros para ese escenario si ese escenario terminaría siendo verídico? Por eso estoy convencido de que ese enigmático mensaje de María Corina Machado tiene algo que ver con esto. Pero antes de entrar en ese tema, permíteme hablar de otro tema bien oscuro sobre el caso PDVSA Crypto. Porque hace escasas horas hubo una actualización de la nueva comparecencia de Tarek El Aissami y este caso, PDVSA Crypto, con una pregunta y una serie de conjeturas que podemos hacernos a partir de esa pregunta que no son poca cosa. Escribía Zair Mundaray en X. Actualización. Lea bien porque hay cosas que no puedo decir. ¿Usted tiene alguna intención de...? Bueno, ahí está leyendo, ¿verdad? Pero déjeme ver cómo lo digo. De visitar el plan vacacional Hugo Chávez por cuenta propia. Le preguntaron a Tarek El Aissami el día de ayer durante la audiencia del caso PDVSA Crypto. Está claro que esta persona teme a que lo manden a pasear, por decirlo de otra manera. El Aissami respondió que no, y que ahora mucho menos, y que por eso pidió que le hicieran exámenes médicos y psicológicos en los que conste que no tiene intención alguna de, ya usted sabe, de visitar a Hugo Chávez por cuenta propia. Hoy, evidentemente, instruyeron al juez, dice Zair, de que controlara las declaraciones. Por eso interrumpió a El Aissami para que no delatara a otros delitos, sino que se limitara a los hechos de esta acusación. También dice Zair que está claro que las declaraciones han causado mella al régimen. Sin embargo, El Aissami mencionó denuncias que hizo sobre corrupción y también delató que, sorpresa, ¿no? Tarek William Saab los habría sobreseído a cambio de dinero. Ajá. Sigue el ventilador prendido. El cuestionado fiscal, además agrega, Eddie Rodríguez, volvió al juicio por decisión de inadmisibilidad de la recusación por órdenes del fiscal de Delcy Rodríguez, Larry de Boe, otro sinvergüenza más, no muy distante a Tarek William Saab. Y durante los interrogatorios se intentó identificar al psiquiatra que utilizaron para sedar, por decirlo de esta manera, a El Aissami y que también visitó a Ubel Roa y que al parecer presentarán denuncia formal por sus crímenes. Y ojo con esto, porque esto es bien oscuro. Y usted sabe que no será la primera vez que vemos algo así en casos de altísimo perfil, que la gente las mandan a pasear y hacen parecer un accidente. No es sino mirar lo que pasó con McAfee o con el tipo de la isla, para que uno entienda que estas cosas no solo se ven en películas. Claro, que habrá quien piense que esto es todo un show mediático y ya montado y permitido por el del cinismo para aparentar que en el país ahora funcionan las leyes, pero con la verdadera intención de perseguir los eslabones débiles y los más desleales a la estructura oficialista. Absolver además de culpas a los cercanos a El Aissami y que los venezolanos se olviden de los problemas de verdad. Pero ese show va mucho más allá, porque hay un dinero que existe, que no se ha gastado y que reposa en una billetera digital encriptada. Eso que hemos venido definiendo como el salvavidas y la condena al mismo tiempo de Tarek El Aissami. Que ese dinero aparezca, de hecho, es bien peligroso para ellos mismos. Por eso es que la situación que estamos viendo en este momento es tan distópica como este caso. Pero más allá de eso, del dinero y de todo, hay otra intención tácita, y es esterilizar los crímenes de los Rodríguez, que no son pocos, y también utilizar a estas personas y conseguir algunos culpables para que luego entonces otros tantos sean inocentes bajo la misma ley. Y yo sé que usted me entiende. Así que tenemos que poner la lupa fija en este cangrejo de casos que ellos tienen. Usted, yo, todos. ¿Saben por qué? Porque el diablo está en los detalles. Por cierto, les recuerdo que creamos este canal de difusión en WhatsApp y que por allí le avisamos todo el tiempo a la comunidad cuando sacamos el video calentito del horno, cuando vamos en vivo en el canal de República o cuando lo hagamos en el canal de Apolítico Live. Así que gracias a quienes ya son parte de esta comunidad. Y si tú no eres parte todavía, vente. No voy a decir lo mismo que Jorge, no. Únete a nuestro canal de difusión. El link queda fijado en la caja de comentarios y te invito también a que dejes tu like y que apoyes a nuestro canal para que nuestra voz llegue a más rincones cada vez. Continuamos.
Como les decía, María Corina Machado volvió a generar expectativa el día de ayer tras compartir un enigmático mensaje en sus redes sociales que apunta a su próximo destino internacional antes de regresar a Venezuela. Fíjense ustedes cómo las cosas se van juntando. A través de su cuenta de Instagram, Machado publicó un fragmento de ese tema Escala en Panamá, interpretado por el cantante venezolano Danny Ocean, el mejor amigo de Jorge Rodríguez. ¿Se acuerdan? Bien por Danny. La canción estrenada en 2024 durante la campaña presidencial venezolana hace referencia al reencuentro de los migrantes con nuestro país y se convirtió en una especie de símbolo musical del movimiento opositor. El mensaje, muy curioso, también estuvo acompañado por publicaciones que fueron difundidas desde las diferentes plataformas digitales del Partido 20 Venezuela, donde se mostraba ese reconocido mosaico del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, obra del artista cinético Carlos Cruz Diez, que fue titulada Cromointerferencia de color aditivo. Las publicaciones empezaron a alimentar versiones sobre esa posible visita de la Premio Nobel de la Paz a Panamá, país mencionado en reiteradas ocasiones durante las últimas semanas por distintos integrantes del equipo político de la misma María Corina. De hecho, Gustavo Ruiz, coordinador de 20 Venezuela en el estado Zulia, también adelantó recientemente que la líder opositora tenía previsto viajar como tal a Ciudad de Panamá luego de culminar su agenda europea con intenciones obviamente estratégicas. Porque recuerde usted cómo comenzamos el programa hoy. Hay un trabajo silencioso para que esas negociaciones que se están dando para acelerar la transición lleguen a buen puerto. Y entonces estemos nosotros preparados para que hagamos nuestra parte, ¿verdad? Ya para cerrar, cuando comenzamos el ciclo de directos en nuestro canal Apolítico Live, uno de los primeros invitados que traje al programa fue uno de esos amigos de verdad que valoro que la vida me haya dado. Se trata de Luis Miguel Leal, un director audiovisual maracucho, un hermano, del que aprendí mucho en mis primeros pasos como director audiovisual y que hoy, bueno, hoy no, desde hace unos cuantos años, viene trabajando en una película y en un documental a la vez de los hermanos al rescate. De hecho, en el directo del lunes voy a ver si les puedo colocar el nuevo tráiler y por supuesto que usted lo pueda disfrutar, aunque tengo que preguntar primero. ¿Por qué le digo todo esto? Miren el timing. El gobierno de Donald Trump planea anunciar cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro el próximo miércoles, en unos días, según informó un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El momento exacto de la acusación, que todavía debe ser aprobado por un gran jurado, no está completamente definido como tal. Puede que varíe el día, aunque la fuente indicó que la medida parece totalmente inminente. No es poca cosa. La posible acusación contra Raúl Castro, de 94 años y hermano de Fidel Castro, estaría relacionada con el derribo de aeronaves civiles en 1996. CBS había reportado previamente que el caso se centra en el ataque contra las avionetas operadas por ese grupo humanitario llamado Hermanos al Rescate, incidente en el que los sanguinarios del régimen de Fidel Castro mandaron al otro lado, al otro plano, a 4 personas en unos aviones civiles. El desarrollo ocurre en medio de las crecientes tensiones que hay entre Washington y La Habana. La administración Trump, de hecho, ha descrito el actual gobierno comunista de Cuba como corrupto e incompetente y que busca reemplazarlo. Lo ha dicho varias veces. Trump, además, ha intensificado la presión sobre la isla, imponiendo ese bloqueo de facto mediante amenazas de sanciones a los países que suministran combustible a Cuba, lo que ha provocado, por supuesto, un incremento de apagones y, sobre todo, mayores dificultades económicas. Y es que, además, la tetica de Venezuela se acabó. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida ha estado supervisando investigaciones para estos posibles cargos criminales contra altos funcionarios del gobierno cubano aparte, no solo Raúl Castro, y EPA, también contra una monarca por ahí que todos conocemos, pero eso es materia de otro video, por lo que muchas cosas se podrían acelerar. Funcionarios de ambos países reconocieron a principios de este año que existían conversaciones entre Washington y La Habana. Luego salió Díaz-Canel, por supuesto, a desmentir ciertas cosas, pero todos sabemos o todos hemos visto de alguna manera lo que está pasando. Y esas negociaciones que parecían estancadas se estancaron debido al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, el jueves, el gobierno cubano confirmó
que sostuvo reuniones con el director de la CIA, John Ratcliffe. De hecho, las imágenes fueron publicadas por la propia cuenta de X de la CIA. Ratcliffe comunicó a funcionarios de inteligencia cubanos que Estados Unidos estaba dispuesto a dialogar sobre asuntos económicos y también sobre asuntos de seguridad, siempre que Cuba implementara cambios fundamentales. Eso lo indicó un funcionario de la agencia del medio Bloomberg. Estados Unidos ya ha utilizado anteriormente procesos judiciales en contra de líderes extranjeros para justificar acciones militares. Ya usted sabe que estoy hablando, por ejemplo, de Maduro, pero incluso también de Noriega. En enero, cuando el ejército estadounidense capturó al dictador de nuestro país, la administración Trump describió esa operación como una acción del cumplimiento de la ley y es lo que ha sostenido hasta el día de hoy. Una acción destinada a llevar al dictador a Nueva York para que enfrentara cargos criminales. ¿Le suena el libreto? Ahora sí puede ser que nos emocionemos de verdad de que Cuba sea libre. Bueno, supongo que estamos por verlo, ¿no? Ojalá que sí. Señores, basados en lo que ustedes miran en YouTube, en lo que comentan, lo que dicen incluso, con lo que interactúan o lo que disfrutan, la plataforma nutre su algoritmo y ella dice que te conoce a ti muy bien. Así que si tú haces clic aquí, ese video tiene información que te va a interesar y mucho. Y también te invito a que participes en la conversación siempre a través de los comentarios. Señores, nos vemos en el próximo programa. Libertad o nada, porque seremos libres.